Bueno, pues vamos a comenzar. Marcus, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El objetivo de esta pequeña entrevista, más bien conversación, es que como todo el mundo te está haciendo entrevistas, hemos pensado que por qué nosotros no hacer también y de paso pues aprovechar pues esta conversación y publicarla y que tengan acceso por una parte nuestros alumnos de nuestros másters y por otra parte también pues todo el mundo que está interesado en la investigación criminológica. Estamos a punto de hacer honoris causa a Marcus Felson por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esto será mañana. Esta tarde vamos a tener un seminario, un simposio en torno a su figura, que es este de aquí, Crimen, Oportunidad y Vida Diaria. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo te encuentras viniendo aquí a España para que te hagan honoris causa por la universidad. ¿Te hace ilusión? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, es honor visitar otra vez y también recibir un honor de ustedes y aprender de ustedes cómo se aplica las ideas mías y también las otras ideas. Tú has estado en España más veces, incluso estuviste hace muchos años, durante la dictadura. Durante la dictadura. ¿Cómo has visto que ha cambiado España y en particular cómo has visto que ha cambiado la propia ciencia de estudio del delito, la ciencia criminológica y las distintas perspectivas de estudio del crimen en nuestro país? España ha cambiado mucho porque ahora no hay la dictadura, pero también ha cambiado mucho porque ahora se mueve mucha gente de una parte a otra y el intercambio entre los países de Europa cambia todo, pero España ya es España y hay tradiciones que viven y mucha gente ya están con la familia muchas veces y la siesta vive y hay otra cosa, lo mismo, pero la criminología hay partes que han cambiado. El problema original en Europa, y tenemos el mismo en América del Norte, en criminología, es que los profesores no estudian el mundo real, las realidades del mundo, pero se estudian las teorías muy grandes, larga distancia de la vida ordinaria y por eso hay muchos errores que se hacen, pero peor que los errores, cuando no se puede decir si hay error o no error, porque pura ignorancia. Las palabras se emplean las palabras ambiguosas, se dice, ambiguas, palabras ambiguas, y por eso no sabe si es correcto o no, no puede aprender, no puede crecer. La ciencia depende en las palabras a punto, en las palabras tangibles, y tenemos otro problema en nuestros países. Las ciencias sociales tienen origen antes de los datos modernos, de los datos estadísticos, y por eso han comenzado en escribir essays, como se dice, escribir temas muy largas, con ideas, muchas ideas, con palabras. Digamos que se han desarrollado las teorías antes de tener la información. Antes de tener la información, pero también con palabras que cada palabra tiene 5 censos. Y eso es bueno para la poesía. Bueno, puede ser la filosofía, pero creo que la mejor filosofía se puede
decir al punto, sí. Pero y viene después de vienen los datos estadísticos. Algunos investigadores han tratado ¿cómo se dice? Aliar las ideas generales y fuzzy, ¿cómo se dice fuzzy? De forma... sin blanda, de forma sencilla, sí, de sí, forma... Sí. Sí, La palabra es... no sé. Las ideas y las palabras débil, sí. débiles, Sí. con los datos al punto, y eso no vale mucho, por eso el artículo de forma típico, floja. Sí, Una pregunta, Marcus. Tú, de alguna forma, llegas al estudio del crimen casi de modo casual. No totalmente de modo casual, pero es cierto que tú cuando empiezas tu vida académica no empiezas con la intención de dedicarte al estudio del crimen. Visto a posteriori, te encuentras los datos, descubres una contradicción entre lo que dicen los datos y lo que dicen las grandes teorías, las teorías grandilocuentes, diríamos en España, y creas la teoría y empiezas a desarrollarla. Mi pregunta es, una vez a posteriori, pasados, ¿cuántos años serían? Pues más de 30 años, desde luego, desde que te encuentras con esos datos y ya te has dedicado al estudio del crimen. Es una pregunta un poco extraña, pero sería, ¿te hubiera gustado dedicarte a otra cosa? ¿O te gusta haberte dedicado al estudio del crimen? ¿Te hubiera gustado, como con tu formación de sociólogo, dedicarte a otros ámbitos? No, estoy contento de lo que he descubierto y del paso de la calle que he hallado, aunque es accidentalmente, sin intención. Sí, accidentalmente podría valer. De vez en cuando con choques. Sí. Pero se descubre poco a poco más y más, y es necesario en la ciencia y también en las artes y en toda la académica y también toda la vida. Sí, sí, y es verdad que ese paso es un paso que ya está... ¿Tú crees que está admitido ya ese paso? Que se ha admitido ya, por parte, digamos, admitido, reconocido, que se ha aceptado por parte de la sociedad, por parte de la academia incluso. Algunos sí, algunos y otros no. ¿Crees que todavía hace falta una aceptación general? Falta de los intelectuales tienen problemas con la ciencia. Ya. Eso es el problema. El otro día, permíteme, pero me pareció muy interesante una intervención de David Kennedy en el Gildan. Un amigo. Sí, un gran criminólogo, un gran estudioso de la disuasión. Pues David Kennedy decía una cosa muy interesante, quizá un poco radical, pero a lo mejor tiene razón. Decía David Kennedy, el problema con las ideas viejas es que para que desaparezcan tienen que desaparecer los que las sostienen. Tienen que desaparecer los que las defienden. Es verdad, y eso dice Juan Jauré. Hay otros filósofos y historiadores de la ciencia, de la ciencia que dicen el mismo, sí, es de acuerdo. ¿Y tú crees que eso sucede? Pero no voy a matar. No, vamos a dejar que la naturaleza. Pero ¿crees que, por tanto, digamos que estamos en el cambio generacional adecuado? Sí. Y que vamos hacia... Sí, pero tenemos un problema. Cuando he aprendido español en Ohio,
Se dice un problema, una idea, no se dice una problema, una idea. Se dice profesor, son excepciones, pero aquí en España se dice una idea. Sí. No puedo explicarlo. Puede ser el mundo cambia. Sí, Pero el problema es que hay muchos profesores viejos que tienen estudiantes jóvenes, pero ellos cogen los estudiantes con una idea muy vieja y enseñan las ideas viejos. Y por eso hay hombres de 25 años que ya están muy viejos. Y creo que de vez en cuando la universidad ha arruinado, ha destruido el senso de descubrir. Y tiene los más jóvenes, los investigadores más jóvenes, abrir el mundo y continuar y descubrir otras cosas. Pues realmente la cuestión es, esto se produce porque el sistema realmente se ha pervertido y la universidad se ha convertido en un lugar en el que uno hace una carrera, digamos, al uso, una carrera típica en la que da los pasos que tiene que dar. Y no es como antiguamente cuando uno empezaba, porque yo recuerdo una de las primeras conversaciones que tuve con usted que me contó cómo pensó en los elementos del crimen, cómo pensó en lo que su padre como radiólogo había descubierto, usted lo trasladó, es decir, otra cosa cotidiana, lo trasladó al crimen. Eso es una forma, digamos, abierta de ver las situaciones. ¿Cree que a lo mejor la universidad lo que hace es no permitir esa evolución del investigador porque lo meten, digamos, en la dinámica universitaria, en los ritos de la universidad y no permite esa apertura a las nuevas formas de pensar? Tenemos que hallar y aprender más, aunque el mundo no acepta todo. Un senso independiente, eso prueba que la dictadura está muerta. Pero hay dictaduras, hay dictadores, ya hay dictadores, no hay la dictadura, pero hay dictadores hoy día. Y en academia también. Y una pregunta, en cierta medida, hablabas de que no piensas matar a nadie, me parece bien. Cuando hablamos en España, cuando hay un homicidio por parte de alguien que está siendo atacado, a mí me atacan y yo me defiendo, esto en España se llama legítima defensa. Sí. Salutaciones, como en Estados Unidos, también es una excepción a la posibilidad de matar a alguien. Mi pregunta es, ¿no creéis que en cierta medida muchas de las críticas a las teorías del crimen, y las teorías, especialmente a la prevención situacional, pero también a la teoría de las actividades cotidianas, y muchas de las críticas que se hacen no son en cierta medida una especie de legítima defensa por parte de quienes ven que sus teorías están cayendo? Sí, ellos saben, y generalmente sus críticos están cuando yo no estoy en la sala. Ellos lo dicen cuando no puedo oír o escuchar. Y otras veces ellos hacen defensos al lado, por ejemplo, que controlar o mejorar los espacios, el ambiente es dura. El ejemplo que tengo, la escalera. Una escalera, si la escalera tiene diseño, buen diseño, es más seguro. Si hay mal diseño, se tumba, se cae. Pero el arquitecto y los obreros que han hecho la escalera, ellos no hablan conmigo, ellos hacen su trabajo. Y es su problema es la responsabilidad del arquitecto y de los obreros hacer una escalera seguro.
Y también para nosotros es la responsabilidad de los arquitectos, de la policía, de los profesores y otros, arreglar el ambiente más seguro y el banco, no hacer diseñar el banco muy peligroso para los clientes. Y claro que los clientes también tienen, hay responsabilidad para ellos, pero ¿por qué diseñar un ambiente peligroso para la gente? ¿Por qué? No comprendo cómo eso parece la dictadura. Yo quería, un poco siguiendo la línea de lo que estamos comentando, y en la línea de una palabra que tú utilizas y que te gusta utilizar, la idea del incrementalismo. Dices una cosa que yo coincido, pero a la vez no sé si estoy de acuerdo y me voy a explicar. Tú dices que sostienes un estudio del crimen que sea menos ambicioso, en el sentido de que hay que ir paso a paso y hay que descubrir pasos en la escalera. Pero en realidad eso es ambición. Yo creo que nosotros somos más ambiciosos que quienes sostienen las teorías, como tú dices, teorías muy grandes que explican pocas cosas. ¿No crees que al final nosotros somos los que somos ambiciosos? Porque la palabra ambición me parece una palabra positiva. Querer cosas. Nosotros queremos realmente solucionar problemas y no quedarnos solo en la teoría. He olvidado, ¿cómo se dice década? Por las décadas soy ambicioso. El reloj, 5 minutos de aquí, no soy, o para solo hoy y mañana, poco a poco. Sí, pero sobre los años ganamos más porque no tenemos miedo de aprender poco a poco. Y no necesitamos probar a todo el mundo que somos los más importantes, los más inteligentes del mundo. Claro. Eso solo quiero probar que soy el más soy inteligente en ese problema y poco a poco vamos a ganar. Y también otra gente puede aumentar y no necesitan la pretensión de importancia. Claro. De ahí que en lugar de teoría prefiera que se hable de enfoque de las actividades cotidianas. Sí. En lugar de teoría prefiere que se hable de enfoque de las actividades cotidianas. Sí, y la teoría crece también de año a año. Sí. Las aplicaciones crecen, pero cuando la gente que el solo método de probar todo, explicar todo ahora es hallar unas palabras muy anchas, palabras no definitivas. Sí, muy vagas, muy imprecisas. Pero el problema es, sí pueden explicar todo, pero explican nada. Porque no se puede decir que no tienen razón. Y por eso son vacíos. How do you say empty? Vacías. Son palabras vacías. En este caso ya no es la ambigüedad, sino que es la vaguedad. Es es una palabra que no aporta nada. Es tan tenue. El problema, hay muchas palabras que importan, sí, la libertad importa, pero decir siempre la libertad, la dictadura, eso eso es perezoso. Sí. Es perezoso porque se puede decir a la policía que no se puede ustedes hacer nada hasta que tenemos una sociedad perfecta. Se dice a los terroristas, a mí, a otros, no, si necesitamos un gran cambio del ambiente de toda la sociedad, a una cosa más pequeña que eso no vale. Y eso es perezoso.
intelectualmente perezoso, Sí. de investigación perezoso, eso no vale mucho. Pues otra cosa en la que yo creo que coincido, pero a la vez discrepo en algún término, porque creo que en realidad estamos de acuerdo. El otro día tuvimos la suerte de tener aquí a Richard Worley, y una de las cosas que más me gustó de su conferencia sobre las teorías del crimen, por qué cambiar el enfoque sobre el crimen como evento y no tanto centrarnos exclusivamente en el por qué se comete el delito por parte de un criminal, por parte de una persona, decía Richard Worley que nuestra perspectiva es más interesante. Una cosa que tú dices es que lo nuestro es más aburrido o parece menos interesante para los que les gustan las grandes palabras y etc. Pero yo coincido, es decir, yo entiendo que en la criminología hay mucha gente que se acerca a la criminología pensando en el perfil de un asesino en serie, en cómo cambiar la mente de un preso que ha realizado una violación y todo esto. Es decir, yo creo que entiendo el interés por parte de los jóvenes en estos temas. Pero cuando tú me muestras y cuando tú muestras que podemos establecer patrones, que podemos establecer tendencias, que podemos obtener información, podemos intervenir en un problema concreto, prevenir, resolver, ¿no es mucho más interesante lo nuestro? ¿No es la criminología que nosotros hacemos y la ciencia del crimen mucho más apasionante? Creo que es más apasionante para los otros, pero nosotros también hemos aprendido los primeros pasos. La gente que no aprende los primeros pasos. Yo no aprendí los primeros pasos, yo vengo de Derecho. Yo estudié las grandes teorías de Derecho. Pero, es decir, lo que creo es que hay que tener la mente abierta. Hay que tener la mente abierta, pero yo no soy un joven que vengo de... Yo estoy en la criminología hace 4 o 5 años, o a lo mejor 6, pero llevo en la universidad más de 15 años. Y sin embargo, cuando veo de todo lo que hay, lo que me parece apasionante, práctico, pero además, no solo práctico, me parece teóricamente, me parece apasionante, me parece un reto precioso, es decir, la teoría de las actividades cotidianas. Yo creo que lo nuestro es muy divertido también, y lo único es que hay que tener la mente abierta, ¿no? Quizá el problema sea lo que decía José Eugenio, que directamente cuando alguien se mete en la universidad, se mete en un entorno, más que en la universidad, en un grupo, ya tiene que pensar como ese grupo. Sí, de acuerdo. Hay muchos profesores que hablan solo a su grupo. Sí. Y es todo. Y peor también, hay muchos que hablan solo a un grupo pequeño, sociólogos a sociólogos, sin aprender psicología, o que tienen una parte de psicología que se interesa a los sociólogos, pero ellos no saben las otras partes de psicología. Sería un poco hablar de lo que Richard Worley ha insistido muchísimo, las ciencias del crimen, es decir, evolucionar incluso, hemos pasado por las teorías de la criminalidad, hemos ido a las teorías del crimen, y ahora hay mucha gente que habla de las ciencias del crimen como algo mucho más amplio. Mucho más ancho y muchos más intercambios entre las partes. Sí. Tengo una idea. ¿Puedo? Sí, puedes pintar. Sí. Estoy La vena de profesor. aquí, un hombre que quiere aprender de los fenómenos, y los fenómenos están aquí, y entre él y los fenómenos, la realidad, hay muchos impedimentos. Sí, muchas capas. Capas. Es como una cebolla. Ok. Pero ¿cómo entrar la selva y hallar el fin de la selva, pero no, sin dirección y no saber, y generalmente la dirección, pero no hay impedimentos, hay árboles, hay muchas cosas. He pensado, ¿qué son los impedimentos que bloquean
entre mí y las realidades. Una de lengua, de idioma. Si solo hablo inglés y hay informaciones en otras lenguas o otros países y no puedo aprenderlo o no quiero aprenderlo, no puedo aprender más. Si en otra asignatura, otra materia, yo vengo de aquí y no sé de esto, entonces no puedo. Si tengo que aprender un poco de economía, pero si estoy sociólogo y no quiero aprender economía, o economista y no quiero aprender, o si no me gusta otra parte de sociología o de criminología, o si un hombre ha descubierto una cosa importante, pero no me gusta al hombre, o otro hombre que me gusta ha aprendido dicho una cosa completamente falsa, pero me gusta a él, y ahora voy con él o voy con seguir lo que he aprendido a la escuela hace muchos años, pero no vale. Sí, está muy bien. Te quedas al principio de la selva, no llegas nunca al fenómeno. Pero para mí siempre estoy hallando el camino entre los obstáculos. Totalmente en relación con eso y con lo que decía José de las ciencias del crimen, yo siempre he pensado que ese problema que tú dices era un problema básicamente de la ciencia y de la universidad en España, pero parece que no es solo de España. Yo cuando llegué a la criminología, por ejemplo, me llamaba mucho la atención pero no pasa solo en la criminología, pasa en la psicología, pasa en el derecho, pero esa tendencia a considerar las cosas en exclusiva. Es decir, el criminólogo se tiene que ocupar de esto y el psicólogo de esto otro. Y el de derecho... Sí, totalmente. Son hilos separados, totalmente separados, ¿no? Y el de derecho se tiene que ocupar de esto. De repente, uno de derecho, si hace algo de criminología, puede llegar hasta aquí, pero no puede hacer estudios empíricos porque no sabe. Uno de criminología puede hacer, pero no puede decir cosas de derecho porque no sabe. Bueno, ¿y por qué no sabe? ¿Y por qué no aprende? Se puede aprender, ¿verdad? Se puede aprender de todo y es la forma en la que tenemos en llegar. En ese sentido, ¿no crees que el sistema americano del bachelor, tú por ejemplo hiciste sociología, pero después te has especializado? En España el problema que tenemos es que pensamos que nos especializamos ya de grado. Yo soy periodista, solo soy el único que puede escribir en un periódico. ¿Pero por qué? Es decir, yo no puedo saber de un tema más y no puedo ser un periodista extraordinario teniendo una formación distinta. Yo no puedo tener una formación de base y dedicarme al estudio del crimen tanto como otro. ¿No crees que hay que romper esas barreras? Sí, pero el problema también. Hay mucha gente que ha aprendido muchas asignaturas, muchas variaciones, pero ya están perdidos. Se puede con muchas informaciones llegar a confusión. Lo que es difícil hallar la calle simple y directo y comprender cómo las partes de aquí y allí hacen una pintura. We call it a puzzle. Por eso, solve a puzzle. Sí, ¿Cómo se dice en español? Puzzle. Por eso el sistema, ¿no crees que el sistema de bachelor es un sistema, el sistema de una formación más generalista y luego más especialización en ámbitos distintos, es mejor que el pretendido sistema de que ya en el grado hay una especialización en España? En España se estudia criminología, se estudia derecho, se estudia psicología, y son cosas como separadas.
no hay un bachelor en humanidades. ¿No crees que este sistema es un sistema más cerrado el nuestro? Porque, insisto, es decir, ya, como tú dices, salen ya como con la mente cerrada. Llegamos al mismo en otro método. También. Estudiamos diversos, pero decimos más avanzados para doctorado. Sí. Se dice a los de origen de psicología que solo emplean la psicología de los criminólogos y no interesa aquí las otras partes. Y tenemos un problema también de los siglos. Entonces, ¿eres optimista o pesimista? Optimista por otra razón. ¿Cuál? Los datos cambian completamente. Ahora tenemos millones de casos en los datos, especialmente porque algunas universidades y alguna policía están unificados en los datos, en la estadística, comenzando en Canadá, en Simon Fraser University. Ahora comienza en eso. Y en Holanda comienza, en New Zealand comienzan, en otros países comienzan. El cambio es que los profesores y los policías están más juntos en analizar los datos y también con mapas y con software que puede hacer mejor mapas que antes y también con ideas, datos de tiempo y espacio y ideas de nuestra teoría y otra para organizar los datos. Es decir, que los datos ayudarán a la ciencia. Ayudarán los datos y interacción entre los datos y la teoría, y ahora podemos probar que las ideas antiguas no valen, que no solo que no es tan suficiente, pero que no valen, al contrario de la realidad. Por ejemplo, los distritos bastante pobres en los Estados Unidos y otros países que tienen más delito, ellos tienen su tasa de delito alto, solo viene de algunas direcciones, algunas secciones, algunos lugares, algunos bares, y la mayor parte está bastante pacífica. Y por eso la imagen de toda la parte de la ciudad y toda la gente allí no vale. Y si eso no vale social disorganization, una teoría muy general. Sí. Solo vale las partes de la teoría que son más al punto. Yeah. Sí, más focalizadas. Claro. Sí, porque en realidad la teoría de la desorganización, es decir, en realidad es una teoría que lo que hacía básicamente era situar en el mapa a los delincuentes. Por lo tanto, en realidad lo que le interesaba realmente eran los delincuentes, mientras que actualmente lo que se suele hacer es situar en los mapas el evento delictivo. Por lo tanto, lo que interesa es el delito. Y es un cambio de perspectiva muy, muy importante, y eso permite también focalizar más. Focalizar la policía, focalizar las ideas, focalizar los datos, focalizar todo, focalizar los programas, todo. Focalizar la discusión, como dice. Sí, la discusión, sí, es verdad. Es verdad. Y todo. En ese sentido, es decir, eres optimista por la información y por los mayores datos y por la posibilidad de ir cruzándolas. Y respecto a la universidad,
¿Crees que se verá? Es decir, ¿crees que el cambio, por tanto, es ese? ¿El cambio es unirnos más a la realidad? ¿Es como bajar del cielo? Es para las universidades es difícil cambiar y el mundo cambia, pero las universidades tienen que cambiar, pero es muy difícil. Es una organización muy vieja, de medio, ¿cómo se dice?, 500 o menos antes. Sí. Pero los cambios de la universidad dependen también en la electrónica, hay muchas cosas y no sé qué pasa, pero pienso que la organización de las universidades sobre los departamentos ahora no siempre vale, especialmente de las ciencias sociales, que es mejor organizarla en problemas o en instituciones de las partes de la sociedad, pero las asignaturas como psicología y sociología y económica son demasiado grandes. Claro, claro. Bueno, vamos a ir terminando. Yo creo que hay varias revoluciones a las que digamos, que son tuyas y a las que tú has ayudado en el estudio del crimen. Pero además, yo creo que una de las principales aportaciones que tú has hecho, en mi opinión, no es solo en la ciencia. Es decir, yo creo que una de las más importantes aportaciones tuyas son a nivel de la ciencia y del estudio del crimen. Pero hay, para mí, un tipo de aportación que funciona de forma paralela y que es tan importante como todo lo demás, que es en la forma de expresar la ciencia, en la forma de contar la ciencia. En ese sentido, yo creo que es absolutamente también revolucionario el intentar ser tremendamente explicativo, expresivo de las cosas. Hay como una tendencia a considerar que lo científico tiene que ser complicado, tiene que ser complejo, tiene que ser enrevesado. Yo creo que esto, es decir, todos sabemos que no es cierto, pero a veces tendemos en el lenguaje científico a disimular lo simple para ver que nos ha costado mucho llegar a ello, para decir, a mí me ha costado mucho esta teoría, por tanto tengo que decirla de una forma que se vea que es una teoría complicada. Tú revolucionas eso, sobre todo en tus libros, en Crime and Everyday Life, también en las contribuciones en este sentido hay otros, también Clark es otro hombre que tal, pero tú eres sin duda el máximo exponente de escribir de forma clara, lo cual es totalmente compatible con ser científicamente muy riguroso. He aprendido de los matemáticos a comenzar con el caso más simple y un poco menos simple, un poco más complejo, y construir la realidad. Pero si está perdido, siempre puede volver al primero. Y también Pat and Paul Birmingham han hecho el mismo. Ella aprende antes matemática antes de criminología. Sí. Y hay otros, pero también de mi padre fue radiologista, y él ha dicho que hay 4 densidades en el cuerpo que aparecen en el rayo X y explica cómo las interacciones entre los 4 cuando se ve un rayo X, una pintura. Y ha comenzado simple y después más complejo. Y no solo a la hora de pensar, sino a la hora de escribir, es fácil hacer las cosas sencillas. La ciencia incluye 2 partes: aprender la realidad, la natura, y comunicar la natura a las otras personas, incluyendo los cientistas y los estudiantes. Y si ellos no pueden recibir, no es ciencia. La ciencia es para humanos.
natura aquí, humanos aquí, y hacer el comprender puente. y transmitir, ser el puente. Sí, sí, sí. Muy bien, no sé, yo creo que podríamos estar una hora más, pero tienes un día duro por delante. You want to Así use que, my picture? Yeah, of course. sí, You por don't have. supuesto. You don't have. Thank you, Marcos. Muchísimas Verdad. Yo, there you go. A ver si se ve en la cámara, más o menos. Este soy yo, son todos los obstáculos y es los impedimentos, los obstáculos, y este es el difícil camino hacia la verdad. Operator, obstáculos. Bueno, pues Marcos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, esperemos que poder completar este vídeo hoy con el seminario y luego con el... Muchas gracias.